Hola, que Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Armando García desde aquí, desde el Ministerio Redes, esto es en Caguas, Puerto Rico, donde semanalmente publicamos este podcast en formato de video, compartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, una palabra sencilla, ¿verdad? Y esperamos que sea de bendición y edificación para su vida. Durante siglos, digamos, ¿verdad?, milenios también, el ser humano ha tenido, ¿verdad?, una necesidad de definir, por así decirlo, ¿verdad?, sus creencias particulares. En el contexto del cristianismo, eh, tenemos, ¿verdad?, que nuestra religión cristiana, desde las distintas vertientes o perspectivas, ha definido, ¿verdad?, necesariamente a través de dogmas, a través, ¿verdad?, de tradición, a través, ¿verdad?, de escritos, ha definido, ¿verdad?, lo que es la teología cristiana, ¿verdad?, y lo que son las creencias, ¿verdad? Pero la pregunta reflexiva siempre ha estado en el tintero y ha sido objeto de debates, ¿verdad?, durante siglos, ¿verdad?, o quizás miles de años, en términos religiosos. ¿Cuál es la teología que mejor se atempera a la realidad de la relación de Dios con el hombre? ¿Cuál es el dogma más efectivo, ¿verdad?, para que el hombre lo pueda cumplir y se acerque a Dios, ¿verdad? Y eso es tan complicado y tan complejo, ¿verdad?, por así decirlo, que hoy si vemos el panorama cristiano o de las distintas religiones en todo el mundo, veremos, ¿verdad?, cómo están todas fragmentadas, quizás en denominaciones, en la iglesia de Oriente, en la de Occidente, ¿verdad? Y hay una identidad particular para cada espacio teológico o religioso, ¿verdad? Esto no es algo necesariamente malo, ¿verdad? Porque el ser humano necesita, ¿verdad?, entender y reflexionar sobre su fe, qué es lo que cree, ¿verdad?, y por qué lo cree. Así que eso es un asunto muy de la conciencia precisamente del creyente. Usted y yo tenemos, ¿verdad?, una formación, una identidad, tenemos una creencia, tenemos una conciencia. Usted sabe lo que usted cree, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y eso está evidentemente claro en cada ser humano, ¿verdad? Pero pregunto nuevamente,
qué pertinente es poder entender o comprender la mejor teología, la mejor comprensión quizás de la Biblia o de la palabra, o qué importancia pudiera tener esto, ¿verdad? En la tradición cristiana hay escritos, ¿verdad? Extraordinarios, ¿verdad? Muchísimos escritos, por ejemplo, como doctores de la iglesia, San Agustín de Hipona, ¿verdad? Sus escritos que durante siglos definieron, ¿verdad? Lo que era la teología del medioevo, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? De los reformados Juan Calvino, ¿verdad? Tenemos a Martín Lutero y otros escritores, ¿verdad? Dependiendo de la iglesia o la confesión, ¿verdad? Hay, ¿verdad? Personas que han planteado, ¿verdad? O formulado teología. Usted y yo hacemos diariamente teología en la manera en que entendemos a Dios o nos relacionamos con Dios o comprendemos los procesos, ¿verdad? Eh, en la época de Jesús, siempre había una gran controversia entre los saduceos, los fariseos, ¿verdad? Y toda la orden sacerdotal, quizás hasta el Sanedrín, con las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, Jesucristo. Porque precisamente a través de sus enseñanzas Jesucristo ponía a pensar a los religiosos y a las personas, ¿verdad? Creyentes en general. Les hacía unas parábolas, les explicaba unas parábolas, ¿verdad? Unas enseñanzas que le permitieran necesariamente reflexionar y entender lo que implicaba o suponía el reino de Dios, el verdadero, ¿verdad? Sentido de lo que es el Evangelio, más allá, ¿verdad? De los ritos y las tradiciones que tenían su importancia, ¿verdad? Pero que no eran la esencia del Evangelio mismo, para que pudieran tener una comprensión, porque no es creer por creer, porque a usted alguien le puede decir algo, yo le puedo estar diciendo algo, ¿verdad? Y usted no lo va a creer, porque es a menos que, ¿verdad? Esté en la palabra de Dios o le haga sentido, lógica, ¿verdad? Porque a pesar de que hay múltiples exponentes de la palabra y cada uno tiene su perspectiva, su línea teológica o postula algún dogma o alguna ¿verdad? Especificidad con respecto a lo que es el entendimiento, ¿verdad? Del quehacer religioso, pero a fin de cuentas a quien le toca discernir qué es de lo que no es a usted y a mí, es al creyente, porque ¿quién es el que cree en este evangelio, en esta hermosa noticia? Usted y yo, los creyentes. Por lo tanto, la palabra nos invita a que lo escuchemos todo, pero retengamos solamente lo bueno. Pero no se asuste porque usted tiene al Espíritu Santo que da testimonio de lo que es verdad y de lo que es correcto. Pues miren, en el tiempo del Señor Jesucristo ocurrió esto mismo, un gran debate sobre cuál era el más importante de los mandamientos. Recuerden que en la tradición hebrea, ¿verdad? Era bien importante el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de la tradición, ¿verdad? El legado, ¿verdad? De la ley de Moisés en la Torá, ¿verdad? Y no solamente la Torá, toda la Tanaj, ¿verdad? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento y todas las leyes o tradiciones que ellos seguían, ¿verdad? Para relacionarse con Dios, ¿verdad? Pero miren lo que ocurre, ¿verdad? Luego de un incidente con los saduceos, donde Jesucristo, ¿verdad? Los dejó, ¿verdad? Prácticamente en vergüenza a los saduceos y le expuso, ¿verdad? La realidad de las cosas. Los fariseos intentaron probar. Veamos de qué se trata. Dice en el Evangelio de Mateo 22, capítulo 22, versículos del 34 al 40, dice lo siguiente. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se reunieron y fueron a ver a Jesús. Uno de ellos, que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le respondió:
el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a este. Y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Y respectivo del dogma, la tradición, la formación, ¿verdad? El entendimiento, la comprensión escatológica, bíblico-teológica, más importante que todo eso, la esencia misma del Evangelio es el amor. Por amor del Eterno hemos sido salvados en Jesucristo nuestro Señor, por cuanto hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Por amor compartimos esta palabra, ¿verdad? Y se expande a través de los confines de la tierra por amor de Dios, ¿verdad? Así es que a fin de cuentas, no haría sentido toda una tradición religiosa sin el ingrediente más exquisito, más importante, más valioso, que es el amor. Te pregunto, ¿cómo defines tu amor por Dios? ¿Cuán consciente estás, verdad, del amor que sientes por Dios? ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Si es así, ¿cómo lo sabes, verdad? ¿Qué hay en ti, qué vivencias o experiencias tienes que te hacen entender o afirmar que amas a Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Es algo bien personal de cada cual, ¿verdad? En lo que reflexionamos. Y si aún no te has dado la oportunidad, te invito a que ames a Dios con pasión, con la profundidad de tu corazón. Eso incluye todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, ¿verdad? Cuando amamos a Dios, ¿verdad? Primero porque Él nos amó, porque el amor procede de Él, ¿verdad? Nuestra vida cambia. En la medida que nuestra vida cambia y es transformada, podemos amar también con pasión. Primero a nosotros mismos, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Si no nos amamos a nosotros mismos ni amamos a Dios, no podemos amar a nadie, ¿verdad? Y hay una deficiencia. Pero cuando amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos, por lo tanto nos respetamos y valoramos a nosotros mismos. En esa misma medida amamos a nuestro prójimo y podemos entenderle, podemos respetarle, podemos amarle. Mire, aunque difiera de mí en teología, aunque sus dogmas o principios religiosos sean diferentes, le puedo amar, ¿verdad? Porque así es el amor de Dios. Ese es el evangelio que me permite, ¿verdad?, explicar lo que es la salvación a través del amor que puedo expresar en una relación sana y adecuada con mi prójimo. Así es que no hay otra opción, no hay manera de conocer a Dios si no es a través del amor. El apóstol Santiago dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Así es que, en fin de cuentas, de todo el discurso, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, porque esta es la ley de los profetas. Que Dios te bendiga, comparte fe y esperanza. Recuerda que vivimos en un mundo donde mucha gente, muchas personas viven sin fe y esperanza, no le ven sentido a la vida, y quizás sea usted el instrumento de Dios para compartir, ¿verdad?, esperanza, para brindar amor y para que la vida de alguien sea transformada por el Señor Jesucristo y, ¿verdad?, cobre sentido su existencia. Que Dios te bendiga grandemente.